vamos a hablar sobre este tema que es la homeostasis del agua y los electrolitos, ¿ya? Muy bien, pues el día de hoy nos toca hablar de esta tercera parte, ya porque han empezado a hablar de este tema, ¿no? En tres clases teóricas, donde vamos a hablar de algunos temas relacionados sobre todo a las interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas múltiples que estabilizan biomoléculas y a la interpretación de ionogrado, ¿no? Bueno, para empezar nuestra clase teórica, para hablar sobre todo de las interacciones hidrofóbicas, como su nombre lo dice, alguna vez ustedes han debido ver en algunos experimentos, o inclusive en la vida cotidiana, de que qué tal si mezclamos, por ejemplo, el agua y el aceite. ¿Será que pueden interactuar entre sí o no pueden interactuar entre sí? No lo hacen, no pueden cohesionar entre sí, ¿no? Cuando mezclamos el agua con el aceite, ¿no? Entonces, imagínense nuestro organismo, es así como el agua y el aceite, ¿no? Nuestro organismo está casi obligado a realizar estas interacciones. A esas interacciones nosotros las llamamos interacciones hidrofóbicas, ¿no? En nuestro organismo así se interaccionan las biomoléculas que se encuentran en los diferentes compartimentos, ¿no? Bueno, con esa teoría que hemos dado, nos adentramos en el tema, ¿no? Entonces, el agua y las interacciones hidrofóbicas. El agua es un excelente solvente, por supuesto, en el organismo y en las diferentes diluciones que se realizan en los laboratorios, ¿no? Es un excelente solvente. De ahí que tiene propiedades, por ejemplo, es la molécula más abundante en los seres humanos, ¿no? Prácticamente 55% del agua corporal total en el organismo. Entonces, 60% en el varón, 55% en la mujer. Entonces, en mayor cantidad que tenemos en el organismo es agua, ¿no? Tiene propiedades únicas, ¿gracias a qué? Gracias a sus puentes de hidrógeno. Bueno, alguna vez han debido escuchar puentes de hidrógeno, sobre todo en las cadenas de ADN, ¿no? Se habla mucho de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, el agua, ¿no? Cuando hablamos de agua se habla mucho de puentes de hidrógeno. Entonces, estos puentes de hidrógeno juegan un rol importante también en las interacciones hidrofóbicas, ¿no? También está presente, hemos dicho, en las cadenas de ADN, ¿no? Las hebras están unidas, cohesionadas por puentes de hidrógeno. Tiene alta polaridad, ¿no? Por lo tanto, al tener esta alta polaridad, ¿no? Significa de que estas biomoléculas, estas moléculas de agua, por tener gran polaridad, pueden unirse a otras moléculas, ¿no? Hidrofílicas, por supuesto. Una cosa es decir hidrofóbica y otra cosa es decir hidrofílica. Hidrofílica decimos cuando tiene gran afinidad por el agua. Hidrofóbica decimos cuando no tiene afinidad por el agua, ¿no? Capacidad de formar redes dinámicas de puentes de hidrógeno, obviamente. Se va a unir a otras moléculas gracias a sus puentes de hidrógeno, ¿no? Es una característica primordial, ¿no? Esto le da una cohesión, le da una tensión superficial. Tensión quiere decir más unión por los puentes de hidrógeno a diferentes biomoléculas. Mientras más moléculas se unan a través de los puentes de hidrógeno, va a ser una reacción de mayor intensidad, de mayor fuerza, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir. Y además que tiene un elevado calor específico, ¿no? Dependiendo de las redes dinámicas que se vayan conformando. Se comporta como un dipolo eléctrico, estabiliza iones y biomoléculas polares. Al decir que es un dipolo eléctrico, puede unir fuerzas a través de moléculas dipolo, ya sean apolares o polares. A eso se refiere dipolo, tanto apolares y polares, ¿no? Entonces,
polares y polares. ¿No? Eso llamamos dipolo. Entonces, un ejemplo clínico característico, ¿no? La deshidratación, por ejemplo, la pérdida de líquidos en el cuerpo humano, en los diferentes compartimentos, hace que haya, por lo tanto, una alteración, sobre todo en las proteínas, ¿no? Y también en las membranas de las células, ¿no? Esto hace que, por lo tanto, comprometa la función enzimática que se encuentra a nivel de las membranas y, por lo tanto, la función neurológica, ¿no? Las moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Qué moléculas tenemos, no? Cuando decimos que es hidrofílica, que contienen grupos polares, que son afines entre sí, ¿no? Que forman puentes de hidrógeno con el agua, obviamente. Y si son hidrofílicas, van a formar sus puentes de hidrógeno con el agua, ¿no? Las hidrofóbicas, estas carecen de grupos polares, por lo tanto, no van a formar puentes de hidrógeno, ¿no? Ahí se encuentran los hidrocarburos, los lípidos, ¿no ven? Que para circular, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, los lípidos necesitan de proteínas, de ahí que reciben el nombre de lipoproteínas, ¿no? Es una función importante también, ¿no? Y las anfipáticas son bipolares, si podemos decir, ¿no? Tienen, miren, una región polar y otra apolar, ¿no? Tienen dos regiones anfipáticas. Una característica de esto puede ser la membrana celular, ¿ven? Tiene una bicapa lipídica y una proteica, ¿no? En esa bicapa lipídica tiene una cabeza que es hidrofílica y una cola que es hidrofóbica. Esa cola que es hidrofóbica está oculta en el núcleo, ¿no? Hacia el núcleo, y la hidrofílica está en contacto hacia afuera con la membrana celular, ¿no? En forma externa. Entonces, miren, los ácidos biliares son anfipáticos, sí, ¿no? Porque pueden emulsificar las grasas en el intestino para la digestión de los alimentos. Entonces, ¿qué son las interacciones hidrofóbicas? Entendiendo que habíamos hablado ya de qué es hidrofílica, qué es hidrofóbica, qué es anfipática, cuáles son las propiedades que tiene el agua, qué características tiene, a qué entendemos entonces por interacción hidrofóbica, ¿no? Las interacciones hidrofóbicas, como dice acá, no son más que aquellas moléculas, no polares a agruparse con el agua. O sea, casi están obligadas estas moléculas no polares a agruparse con el agua, ¿no? Y es un ejemplo característico. Vamos a hablar más adelante, por ejemplo, de una enfermedad para que se entienda de qué estamos hablando en este aspecto, ¿no? Base termodinámica. Obviamente depende de la temperatura también, las interacciones hidrofóbicas, como vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces el agua rodea las moléculas apolares, ¿no? Formando lo que son las cargas, ¿no? Que son ordenadas y reducen la entropía. Entonces, cuanto mayor se agrupe, mayor reacción hidrofóbica va a haber, ¿no? Entonces, las interacciones hidrofóbicas, vamos a recalcarlas nuevamente, tienen un plegamiento de proteínas, ¿no? Principalmente nos va a servir para eso. Nos sirve también para la formación de las membranas biológicas a nivel celular. Nos sirve para el ensamblaje de las lipoproteínas, porque no pueden estar solas estos lípidos, ¿no? Tienen que estar acompañados de proteínas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo clínico nos da? En la anemia falciforme, ¿no? En la anemia falciforme puede haber una sustitución de un determinado aminoácido polar en las cadenas, ¿no? Como dice ahí, sustitución de aminoácido polar por uno hidrofóbico en la hemoglobina que causa su agregación anormal. Esto quiere decir que a nivel celular todas las reacciones hidrofóbicas deben seguirse de manera normal, ¿no? No debe quedar expuesta, ¿no? En estas moléculas, si hablamos de la membrana celular, por ejemplo, si tiene una parte polar y una parte apolar, que tiene que estar dentro de la membrana, dentro del núcleo, esta no debe estar expuesta hacia afuera, al agua, ¿no?
porque si la exponemos al agua, esta parte hidrofóbica va a crear agregación de otros compuestos, lo cual va a causar las enfermedades, las patologías en este paciente. Entonces, cada una de estas tiene su caracterización. Entonces, una sustancia es hidrofóbica si no es visible en el agua, ¿no? Ya lo hemos visto esto, ya cuando hemos hablado de hidrofobicidad. Hidrofobicidad ocurre entonces cuando una molécula en cuestión no es capaz de interaccionar con el agua. Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿no? No interaccionan con el agua ni con puentes de hidrógeno. Ya sabemos que los puentes de hidrógeno la utiliza el agua para interactuar con otras moléculas, pero en el carácter hidrofóbico ni con puentes de hidrógeno puede interactuar con el agua. Pero vamos a ver una forma de interacción, no netamente de interacción, sino de cómo el agua con unos caracteres hidrofóbicos, con otra molécula, puede tratar de interaccionar, ¿no? Los hidrocarburos saturados, ¿no? En este caso de los hidrocarburos saturados, ¿no? Las moléculas de agua en la vecindad del hidrocarburo se puede orientar, si se quiere decir, formando una estructura parecida al hielo. Entonces, es como cuando congelamos el hielo en el refrigerador y cohesionamos dos moléculas, pero que no están interactuando entre sí. No quiere decir eso que estén interactuando entre sí. Es como pueden estar dos personas unidas, pero que no vamos a decir que realmente están interactuando, solamente están compartiendo un ambiente nada más. Podemos estar acá varias personas que no compartimos diferentes criterios, quiere decir que no estamos interactuando, pero que sí estamos obligados a estar en un mismo ambiente. Aquí nos habla del clatrato, por ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo que vamos a dar ahora, ¿no? Entonces, parecida al hielo, ¿no? Es una especie de jaula de moléculas. Entonces, cuando hablamos del clatrato, por ejemplo, es una forma de interacción el clatrato, ¿no? Es una forma de interacción que tenemos con el clatrato, donde, por ejemplo, es como si ustedes formaran, digamos, un círculo, ¿vale? Y se agarraran de las manos y al medio se encontrará una persona, yo por ejemplo, y soy la persona tímida, digamos, que no quiero interactuar con nadie, pero estoy obligado a estar dentro del círculo, ¿vale? Ese es el ejemplo más o menos del clatrato. Entonces, ¿qué nos dice el clatrato? Esta es una reacción hidrofóbica, por ejemplo, en el clatrato, ¿no? Entonces, es una molécula donde, ven en esta primera imagen, donde no necesariamente hay una interacción con una molécula, sino que más bien está rodeada, ¿no? Si vemos, está rodeada por diferentes moléculas de agua, pero está rodeada y adentro se encuentra otra molécula, ¿no? Pero que no necesariamente quiere decir que esté interactuando. ¿Cuándo decimos que interactúa? Cuando existen puentes de hidrógeno. Acá en esta otra imagen, por ejemplo, vemos pintada de color celeste, ¿no ve? Al medio. Eso significa de que tiene puentes de hidrógeno, de que sí está interactuando con otras moléculas. Entonces, en este modelo, ¿qué nos dice? ¿No? Es un modelo de molécula del ciclohexano, ¿no? En amarillo, donde no se muestra puentes de hidrógeno, acá, ¿vale? Rodeada de moléculas de agua. Estas son moléculas de agua, ¿no? En esta imagen, ¿no? Donde prácticamente en la imagen, por ejemplo, de la derecha se han eliminado las moléculas delanteras para poder apreciar la estructura de la jaula, ¿no? Donde podemos ver la falta de enlaces entre el ciclohexano y el agua. Entonces, si comparamos estas dos imágenes, vamos a ver que en una puede haber interacción y en la otra no. Entonces, aquí está el ejemplo que les daba, ¿no? Es como hacer un círculo, ¿no ve? De moléculas de agua, que ustedes son moléculas de agua, ¿no? Y yo soy la molécula apolar, digamos, que no quiere interactuar con nadie, ¿no? Entonces, esa es una forma del clatrato de una reacción hidrofóbica, ¿no ve? Una molécula apolar y una molécula de agua.
Entonces, ¿cuáles son las fuerzas intermoleculares que hacen que hayan estas reacciones hidrofóbicas, ¿no? Entonces, las fuerzas intermoleculares, unas son las que son electrostáticas, ¿no? Y se originan por la atracción entre dipolos. A esas las conocemos, y también las otras fuerzas que son las fuerzas de Van der Waals, las famosas fuerzas de Van der Waals, ¿no? De las cuales vamos a hablar ahora. Entonces, estas fuerzas intermoleculares nos van a ayudar a entender el comportamiento de las diferentes reacciones que suceden dentro del organismo entre los diferentes compuestos y enlaces covalentes, como radiales, ¿no? Entonces, todos los compuestos prácticamente tienen la presencia de átomos de hidrógeno. Esa va a ser la principal caracterización que tienen, ¿no? Y a través de estos puentes de hidrógeno van a formar interacciones entre otras biomoléculas. A esos los llamamos puentes de hidrógeno. Entonces, interacciones electrostáticas. ¿Qué son las interacciones electrostáticas, no? Enlaces entre grupos de carga positiva y de carga negativa. Dos aspectos importantes para hablar de reacciones electrostáticas. Esto va a hacer que contribuyan a mayor estabilidad de una macromolécula, obviamente, ¿no? Ahí encontramos las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, ¿no? El DNA son ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, están unidas por puentes de hidrógeno. Entonces, estos ayudan a estabilizar mucho más todavía. Más fuertes en ausencia de agua, porque el agua tiende a apantallar las cargas sobre todo, ¿no? Entonces, en estas interacciones electrostáticas es importante eso, ¿no? Y tiene que ver sobre todo, si hablamos de un ejemplo clínico, con las reacciones enzimáticas que se tienen a nivel de la membrana celular, donde puede haber patologías relacionadas sobre todo con las enzimopatías que alteran la membrana celular y por lo tanto los procesos de catálisis, del catabolismo, ¿no? Y de ahí que surgen las enfermedades de mutaciones. Puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se forman entre un átomo electronegativo, oxígeno y nitrógeno. Es un ejemplo, ¿no? Son débiles individualmente, pero muy numerosos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para estructuras secundarias del ADN, apareamiento de las bases, ya hemos dicho, ¿no? De las hebras simples, mediante los puentes de hidrógeno. Hélices alfa y láminas beta en las proteínas, ¿no? Las proteínas, sobre todo de las membranas celulares, hemos dicho que en las membranas celulares se encuentran proteínas también, en las membranas celulares, Ahí se pueden encontrar proteínas con subunidades, hemos dicho, ¿no? Tenían subunidades en las proteínas, ¿no? Tenían subunidades alfa, tenían subunidades beta, gamma, entonces de eso nos habla, ¿no? Hélices alfa y láminas beta en las proteínas, ¿no? Hay un ejemplo bien importante, miren, relacionado con los rayos ultravioletas. Por ejemplo, los rayos ultravioletas, ¿no? Rompen o pueden romper los puentes de hidrógeno. Entonces, al romper estos puentes de hidrógeno, ¿no? En el ADN van a provocar dímeros de timina. Y esta timina va a hacer mutaciones. Y estas mutaciones pueden generar lo que es la displasia celular, ¿no? El cáncer de piel. Ese es un ejemplo clínico claro de cómo se pueden romper los puentes de hidrógeno cuando se exponen por mucho tiempo a los rayos ultravioletas. O rayos UV también se llaman, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Tenemos tres fuerzas de Van der Waals, ¿no? Unos que son las fuerzas, por ejemplo, de las fuerzas de queso, ¿no? Otro que son las fuerzas de London y otro que son las fuerzas de Viena, ¿no?
Estas tres fuerzas son las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Para las reacciones, interacciones hidrofóbicas. Por ejemplo, las fuerzas, ¿de qué son? Son fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Es una característica importante. Fuerza dipolo-dipolo. Estas fuerzas, ¿de qué son? Son las más frecuentes e intensas. Sí, son las más frecuentes e intensas, ¿no? Se establecen entre moléculas polares generalmente. Las moléculas se orientan por sí mismas y se enfrentan entre un polo de signo contrario a las otras moléculas contiguas, ya sean un polo positivo con un polo negativo. Esa es la fuerza que ejerce, ¿no? Y cuanto mayor sea la cohesión de estas fuerzas, mucho va a ser mayor la intensidad todavía, ¿no? Entonces los dipolos se atraen entre sí y también estas fuerzas son más intensas cuanto mayor sea la polaridad de las moléculas. Son igual interacciones electrostáticas, ¿no? Que se dan entre moléculas polares. Entonces, ¿qué características tienen estas fuerzas de queso? Son puramente electrostáticas. Intensidad más fuertes que las de London, sí, son más fuertes que las fuerzas de London. La interacción es mucho más fuerte, ¿no? Pero también puede tener cierto grado de debilidad, ¿no? Sobre todo en los puentes de hidrógenos, que se deberían denominar enlaces de hidrógeno. Ese debería ser el nombre real, si queremos decir, ¿no? Alcance corto disminuye rápidamente con la distancia y la dependencia térmica, que quiere decir de la intensidad de la temperatura, ¿no? Su intensidad disminuye con el aumento de la temperatura, ya que la agitación térmica desordena, ¿no?, las orientaciones dipolares. Las fuerzas de De Vier. Las fuerzas de De Vier, no como las de que son frecuentes, son poco frecuentes las de De Vier, las menos frecuentes si queremos decir, ¿no? Y solo aparecen en sistemas complejos como las partes polares y las partes apolares. ¿Qué más nos dice? Cuando una molécula polar se aproxima a otra polar, o bien cuando una molécula, la parte polar, se aproxima a una parte apolar. Esa caracterización tienen las fuerzas de De Vier. Por eso dice dipolo inducido. Están casi obligados a interaccionar. Por eso dice inducido. Están obligados a interaccionar, ¿no? Entonces las de De Vier, las más débiles ya hemos dicho que las de Kesson, ¿no? Porque generalmente las otras son permanentes, pero estas pueden ser, digamos, más fuertes que las de London inclusive, ¿no? En ciertas condiciones. Depende de que haya menos una molécula con dipolo permanente y también se ven afectadas por la temperatura. Y por último, las fuerzas dipolo, instantánea dipolo, que son las de London, ¿no? Otro tipo de fuerzas, ¿no? Entonces, esto solamente es instantáneo, ¿no? Son las de menor intensidad, por lo tanto, porque su caracterización es solamente una interacción instantánea. Mientras que las otras, por ejemplo, las de Kesson eran más permanentes, si queremos decir, ¿no? Las dipolo permanentes, ¿no? Entonces son las de menor intensidad, por lo tanto, son importantes también porque van a cohesionar las moléculas apolares, ¿no? Esta caracterización nos va a dar importancia porque nos ayuda al movimiento continuo de electrones a nivel celular. ¿Cómo se producen? ¿No? Se producen porque los electrones de los átomos nunca están fijos, siempre van fluctuando unos con otros, ¿no? Eso quiere decir de que los electrones no se caracterizan por tener una cohesión fija a una sola molécula, pueden interaccionar con varias moléculas, ¿no? Eso nos trata de decir, ¿no? Entonces, esta distribución desigual de los electrones por la interacción con varias moléculas va a generar un dipolo transitorio. Interacciona con uno, con otra molécula, va a ser solamente
transitorio, ¿no? También son universales, se dan en todas las moléculas, ¿no? Incluso las apolares. Y acá nos dan un ejemplo de interacción entre las moléculas de oxígeno y el nitrógeno. Y la integración de todas las fuerzas, ¿no? De las que hemos hablado, las de London, las de Kesson y las de Viena, ¿no? Entonces esta interacción nos va a llamar la atención porque a través de esta interacción también vamos a hablar de lo que es del ADN, ¿no? Que hemos dicho que su estabilización está dada por enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, ¿no? Esto nos va a ayudar al aplanamiento hidrofóbico de las bases aromáticas y fuerzas de van der Waals, ¿no? Y acá nos da un ejemplo típico del Alzheimer, lo que les decía hace rato. Cuando una molécula tiene una cabeza polar y una cola apolar, y estas apolares están expuestas al exterior, estas pueden sufrir cambios en su superficie, ¿no? Ese es un ejemplo del Alzheimer, ¿no? Donde hay un mal plegamiento principalmente de la proteína beta amiloide, ¿no? Donde las regiones hidrofóbicas se exponen más bien al agua. En vez de estar dentro de la célula, ¿no? Hacia el núcleo, se exponen hacia afuera y estas van a causar por el mal plegamiento de las proteínas beta amiloide, ¿no? Donde, por eso dice, las regiones hidrofóbicas quedan expuestas y forman agregados insolubles. Al estar expuestas se van a agregar y va a haber un tipo de interacción hidrofóbica, pero que esta interacción hidrofóbica va a ser insoluble y va a ser fallida, y por lo tanto se va a desencadenar la enfermedad de Alzheimer gracias a esta proteína beta amiloide que se va a exponer. Entonces ahí vemos una tabla de comparación entre las tres fuerzas, las de Kesson, London y de Viena, ¿no? La comparación que hacemos, ¿no? Unas, las de Kesson, que son más permanentes, hemos dicho, las de Viena, que son inducidas, casi obligadas a interaccionar, y las de London, que son fuerzas de dispersión, que son transitorias, que son, hemos dicho, que interaccionan no en forma permanente, ¿no? Sino que son fuerzas transitorias solamente o instantáneos, como lo habíamos dado el nombre, ¿no? Entonces, definición, las de Kesson: interacción entre moléculas polares con dipolos permanentes. Mientras que las de Viena era una molécula polar inducida por un dipolo a una molécula apolar. Una molécula polar y otra apolar. Mientras que las de London eran reacciones entre dipolos solamente instantáneos, ¿no? Transitorios que interaccionaban con varias moléculas. Y vemos las características que tienen cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles eran las más intensas? Habíamos dicho las más fuertes, las de Kesson, esas eran una de las fuerzas más intensas que se puede decir. Hay una relación intensa a través de sus puentes o enlaces de hidrógeno, ¿no? Y también una característica importante es de las de Kesson, que dependen también de la temperatura, ¿no? La de Viena, intensidad intermedia, porque casi están obligadas a interaccionar, ¿no? Requieren de al menos una molécula polar. Y las de London, que son moléculas solamente transitorias, ¿no? Entonces son más débiles, por lo tanto, porque interaccionan solamente por un momento y luego se van a otra molécula, y esa forma de interacción que tienen con diferentes moléculas, ¿no? Y hablamos de la interpretación del ionograma, ¿no? Cuando hablamos de la interpretación del ionograma, tenemos que hacer una interpretación tanto a nivel intracelular y extracelular, ¿no? O como nos da, por ejemplo, acá, una interpretación intersticial y en plasma. ¿Cuáles son los valores normales que manejamos de los electrolitos? Cuando hablamos de ionograma, estamos hablando también de electrolitos, ¿no? Entonces tenemos ahí el sodio, el potasio, el calcio, que son los más importantes, el magnesio, ¿no? Que son los electrolitos importantes, tanto cationes y aniones, ¿no? Los aniones tenemos el cloro, tenemos el bicarbonato, ¿no? Las proteínas, ¿no?
Por ejemplo, el sodio a nivel plasmático tiene valores normales de 135 a 145 miliequivalentes litro. El potasio varía de 3.5 a 5.5 miliequivalentes litro en plasma, ¿no? El calcio, un valor de 5 miliequivalentes litro. El magnesio, 2 miliequivalentes litro, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del ionograma. En base a estos valores normales, nosotros podemos dar caracterizaciones, es decir, por ejemplo, en el ionograma, por ejemplo, para ir terminando ya, y esto que es importante, cuando hablamos, por ejemplo, de hipernatremia, ¿no? Hipernatremia hablamos cuando hay un aumento por encima de valores normales del sodio, ¿ves? Será mayor a 145 miliequivalentes litro. Y después lo contrario, la hiponatremia, ¿no? Disminución del sodio por debajo de 135 miliequivalentes litro. Después tenemos el potasio también, ¿no? Hablamos de hipercalemia. Y lo contrario sería la hipocalemia, ¿no? Entonces, el aumento por encima de 5.5 miliequivalentes litro y debajo de 3.5 miliequivalentes litro, ¿no? Y así podemos ir hablando también de la hipercalcemia. Hipercalcemia, ¿no? Relacionado sobre todo con el calcio, ¿no? Este era el potasio, ¿no? Este es el calcio. ¿Cuánto es el valor normal del calcio en plasma? 5. ¿Cuánto? ¿5? 5. 5, ¿no? Entonces, mayor a 5 miliequivalentes litro, estamos hablando de una hipercalcemia, ¿no? Y menor a 5 estamos hablando de hipocalcemia. Menor a 5 miliequivalentes litro. Y después del magnesio, ¿no? Hipermagnesemia e hipomagnesemia. ¿Cuánto es el valor normal del magnesio? 2, ¿no es? Sí. Magnesio. Entonces, mayor a 2 y menor a 2 miliequivalentes litro. Entonces, pacientes, por ejemplo, con deshidratación, síndrome diarreico agudo, ¿no? Que están muy deshidratados, van a perder sobre todo sodio y potasio, van a perder, ¿no? Entonces, estos pacientes van a estar con hiponatremia e hipocalemia, ¿no? Van a perder grandes cantidades de electrolitos, ¿no? Hipocalcemia, por ejemplo, ¿no? Es básicamente la hipocalcemia y la hipomagnesemia. Pacientes, por ejemplo, con extirpación de la glándula tiroides, donde se les extirpa también la paratiroides. La paratiroides forma parte fundamental para la secreción de la paratormona, ¿eh? Entonces, la tiroides también tiene que ver sobre todo con el metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, cuando estos pacientes les han extirpado la glándula tiroides y la paratiroides, no van a producir suficientes cantidades de calcio, entonces van a tener una hipocalcemia y una hipomagnesemia. Entonces son pacientes que van a presentar rigidez muscular a nivel muscular en todas las extremidades porque el calcio está bajo, por debajo del valor normal, ¿no? Entonces eso es un ejemplo. Ahora, ¿esto cómo se puede manifestar?
también esto se puede manifestar en el electrocardiograma, ¿no? Cambios en las ondas, en el complejo QRS principalmente, en la hiponatremia, en la hipocalemia, en la hipocalcemia, ¿no? Así también cuando hay niveles elevados de sodio y de potasio también puede haber cambios en el electrocardiograma, en el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces es una forma de interpretar el ionograma cuando hablamos de hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipercalcemia, hipocalcemia, hipermagnesemia e hipomagnesemia, ¿no? Relacionado a los valores normales, sobre todo de los electrolitos. Tiene que ver sobre todo esto también con la osmolaridad plasmática, ¿no? Los valores normales de la osmolaridad plasmática, como por ejemplo, ¿cuánto es la osmolaridad plasmática? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es? 280, ¿verdad? Esa es la osmolaridad plasmática, ¿verdad? En base a eso, haciendo cálculos, se calcula la osmolaridad plasmática de un paciente, ¿no ves? Teniendo los valores de sodio, potasio, se puede calcular, ¿no ves? La osmolaridad plasmática y ver si este paciente necesita, qué sé yo, necesita más sodio, necesita más potasio, necesita más agua, ¿no ves? En base a esta osmolaridad plasmática podemos ver si el paciente requiere más líquidos, infusión de líquidos, o requiere más bien electrolitos. Ese es un aspecto importante, ¿no? Muy bien, chicos, hasta ahí hemos terminado entonces la clase.